Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos, espero que estén muy bien. Amigos, el frío está demasiado intenso, demasiado. Entonces les recomiendo que ahora sí que aumenten la semilla negra en su mixtura. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a agregar más cantidad de semilla de níger, de nabo, y en la pasta de cría vamos a aumentar la ingesta de huevo para tener más proteína, ¿vale? Porque el frío sí está muy cañón. Entonces amigos, este video va a tratar sobre un cruce prohibido por ahí, porque ya saben que les gusta lo prohibido. Entonces vamos a dar información sobre este cruce, pero primero que nada amigos, ya saben, denle clic en suscribir y en la campanita que les aparece para que les lleguen todos mis videos, ¿vale? Bien, siguiendo con el cruce amigos, nosotros vamos a ver que voy a cambiar el formato de los cruces. ¿A qué me refiero? Ya no voy a meter tanta edición de fotos y ahora sí que solamente les voy a poner la portada y yo voy a desarrollar el cruce porque realmente mucha gente no le gustan los cruces. Ahora sí que es como dice el chavo que me pidió, ahora sí que el cruce, ¿no? Los cruces son para gente que ya está un poquito más avanzada en el tema, ya no busca solamente criar por, ahora sí que con normalidad, ¿no? Vaya, lo que busca es mejorar sus aves y obtener más aves de lo mismo. ¿A qué me refiero esto? Porque muchos, por ejemplo, el ágata, por aquí anda. Muchos prefieren comprar un ágata que trabajarlo, ¿vale? Ustedes bien podrían tener un solo ágata y el siguiente año sacar hembras ágata y portadores de ágata. Pero realmente la gente busca lo fácil, entonces gasta, eso sí, ahí es un aporte que ustedes van a hacer en tratar de conseguir esos canarios, ¿vale? Y estos videos precisamente son para evitar eso, que la gente no invierta por ahí. Por eso es que no les gusta a varios enseñar, porque realmente muchos venden. Ahora sí que por ahí vi un comentario muy acertado en los grupos de Facebook. Hay tres tipos de personas, amigos, en esto de la afición. Uno es el que quiere a sus aves y los trata como si fueran de la familia. Dos, la gente que lo hace por hobby, por un deporte, una distracción, ¿no? Y tres, la gente que lo hace por negocio, ¿vale? Porque esto también se presta al negocio de una forma muy increíble. Entonces, ese tipo de personas es el que busca criar y criar y criar para vender y no le llama tanto la atención el hobby, sino que compra las parejas por reproducir, por vender. Y realmente los que lo hacen por hobby, amigos, son los que se interesan más en el tema de lo que es las mutaciones, el cruce y todo eso, ¿vale? Pues bien, regresando a lo que nos interesa, como ya dije, el cruce va a ser sin tanta edición y vamos a comenzarlo. Este cruce prohibido, no prohibido, pero sí se dice que no se debe de hacer, es intenso. Ay, perdón. Intenso por intenso. Ya saben por qué no se debe de hacer, ¿no? Muchos lo, ahora sí que lo tachan de un mal cruce y en cierta forma sí tienen razón. Les voy a decir el por qué. ¿Por qué se hace este cruce o qué se busca con este cruce, amigos? Van a ser los canarios doble factor. Doble intensidad o intenso o super intensos. Así es como se les conoce a estos canarios obtenidos
de supuestamente de este cruce. Bien, el amigo me lo pidió que lo hiciera con bronces, pero realmente es lo mismo, entonces lo voy a manejar con rojo, ¿vale? Porque al final de cuentas el canario es melánico, pero el fondo sigue siendo rojo, así que vamos a ver qué pasa. Bien, ¿qué te puedo decir de este cruce, amigo? Que este cruce tiene dos teorías, son dos. Te las voy a decir las dos. Pero primero que nada vamos a ver que el canario intenso domina al nevado. Este cruce, amigos, por aquí hay un amigo que ya lo hizo y estamos en espera de ver qué es lo que pasa con la descendencia, y ahorita van a ver el por qué. Amigo, mira, tú que andábamos hablando de este cruce y ya me lo pidieron varias personas, no les miento, pero sí me lo han pedido como 5 personas, solamente que no lo había hecho, pero ahora sí vamos a poner manos a la obra. Bien, por lo tanto, en la primera teoría se dice que el canario intenso es dominante, que así es, en la genética así lo dice, dominante. Por ahí me decían también que la genética no siempre tiene la razón, y en parte creo que es acertado y no acertado, amigos, porque la genética, estos cruces son de probabilidad, nos habla de una probabilidad, porque cuando tú juntas, por ejemplo, ¿cómo lo explico? Por aquí, en genética, supongamos que aquí están los alelos, los cromosomas, entonces para que un canario salga, ahora sí, con un fenotipo, se puede cruzar este y este, ¿vale? Es lo que lo distingue. Y para que otro canario llegue a tener ese mismo, está muy difícil. Entonces, por lo tanto, cuando su hermano nace, puede tener esta combinación. Entonces, es lo que distingue a los canarios. Por eso se dice que es por probabilidad. Por ahí un amigo que también se dedica ahora sí que a lo de la genética, amigos, yo no soy ahora sí que especialista en genética, pero sí he estado aplicándome ahí en los libros. He llevado ahora sí que un tiempecito ya tratando de entender esto, porque sí está difícil, está confuso, amigos. Entonces, pues ahí sí les recomiendo, amigos, que lo lean. Por eso están los libros, ¿no? O sea, si la genética no fuera así, imagínense cuántos problemas genéticos tuviéramos. De hecho, el amigo se dedica a la genética, pero en bovinos. Entonces, imagínense cuántos cruces con consanguinidad hubiera, ¿no? Cuántas deformaciones, animales deformes, estériles, de baja producción. Entonces, para eso es la genética, amigos. La genética sí sirve. Solamente es para orientarnos y saber qué camino tomar. Bien, decíamos que en la primera teoría es dominante. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que si nosotros cruzamos un canario dominante con otro canario dominante, vamos a obtener un 25% de gen letal. Eso es la primera teoría. En la segunda teoría se habla de que el intenso no es dominante, sino que es, ahora sí que lo voy a poner aquí como tal, semi letal. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la primera teoría, que concuerdo yo que es la acertada. Y esta se dice porque no hay, hasta ahorita, amigos, yo no conozco a alguien que haya podido demostrar lo que se dice de este cruce de intenso por intenso. Pero vamos a ver qué es lo que pasa.
Cuando se dice que es semiletal, se habla que de este 25%, 1 o 2, o cabe la posibilidad de que algún canario nazca. Y ahorita les voy a enseñar el por qué. Bien, ¿se acuerdan que había dicho que el intenso domina al nevado? Es por esto, amigos. Vamos a acomodar nuestros, ahora sí que el cruce intenso. Perdón si escribo así, amigos, pero está haciendo demasiado frío, mis dedos están congelados por intenso. Por ahí me decía el amigo que hiciera el cruce más fluido, pero realmente si lo hago más fluido pues no me entenderían, ¿no? Porque bien puedo poner y no dar tanta explicación y realmente pues estarían como yo en un principio, no sabría ni qué onda. Aquí acomodamos XX, XY. Aquí, amigos, para acomodarlo se pone el intenso y de este lado se pone el nevado. ¿Por qué? Porque todos los canarios intensos portan el nevado, ¿vale? Todos portan el nevado y son canarios heterocigotos, quiere decir que está el intenso de un lado. Por lo tanto, aquí también sería, ahora sí que, intenso y nevado. Bien, si nosotros desarrollamos el cruce X por X, va a ser un macho que va a ser intenso por intenso. Aquí sería un intenso, como lo quieran llamar, amigos, doble factor, doble intenso, super intenso, pero lo vamos a poner como un intenso homocigoto, ¿vale? Seguimos con el siguiente. Intenso por nevado va a ser una hembra. ¿Se acuerdan que dije que todo el canario normal tiene el nevado? Entonces va a ser una hembra intensa. ¿Por qué? Porque el intenso domina al nevado. Va a ser una hembra intensa normal. Vamos con el otro, que es nevado por intenso. Va a ser un macho. Dijimos que el intenso domina el nevado, por lo tanto va a ser intenso y va a ser normal. Ahora, nevado por nevado va a ser una hembra nevada. Bien, aquí está el cruce desarrollado por completo, amigos. Aquí vienen las teorías. La primera teoría, al ser dominante, el macho intenso, como es el cruce de intenso por intenso, se descarta. No hay más. En esta teoría se dice que no llegan a ser, y si llegan a ser, muere en los días, ahora sí que en los días siguientes, pero como tal no se desarrolla. Por lo tanto, se puede ver aquí, amigos, que el cruce como tal sí se puede hacer, amigos. Ahorita les voy a explicar el por qué no se recomienda, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Muchos lo trabajan así porque si se dan cuenta, de este cruce estarían sacando un 25% de gen letal o canarios doble factor, doble intenso, super intensos, estarían sacando un 50% de intensos que van a aportar el nevado, acuérdense. O sea, son normales. Y un 25% de nevados. Bien,
Ahora sí les decía, ¿por qué mucha gente trabaja este cruce también, intenso por intenso? Porque, si se dan cuenta, obtienen más intensos que nevados. Si descartamos este, ¿vale? Obtendría 50% de intensos y un 25% de nevados. Aparte que estos nevados serían, se dice que son de buena calidad, serían muy buenos nevados. Claro, sabiendo escoger el intenso y el otro intenso, porque hay intensos y semi-intensos. Esto ya se los voy a explicar ahora sí que en otro video, para no hacerlo más largo, porque ya llevo 15 minutos, amigos. Entonces, como tal, se dice que este cruce lo llegan a hacer porque obtienes buenos nevados y un mayor número de intensos. Pero bien, este cruce no se recomienda por esta razón, amigos, porque el intenso es un canario de pluma pegada. O sea, corta. Cuando nosotros cruzamos intenso por intenso y la pluma es corta, sale un canario con zonas sin pluma o muy poca pluma. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos que ese es un canario resultante del cruce. En las patas le va a faltar pluma, en los muslitos, aquí se le pela, dando la apariencia de que la pata es más larga. Otro donde les puede faltar pluma es en los ojos. En los ojos, alrededor del ojo, también le puede faltar pluma, o en el pecho. Entonces, es un canario que va a tener la pluma demasiado corta, muy pegada al cuerpo. Entonces la pluma es chiquita, muy cortita. Por lo tanto, ese canario para concursos no sirve, amigos. Serviría para trabajarlo el siguiente año con una nevada, y en esta forma estarían mejorando el lipocromo. ¿Vale? Eso es lo que se busca con este cruce, mejorar el lipocromo. Que claro, ustedes, si son buenos seleccionando, podrían seleccionar un canario intenso con la pluma un poquito más larga y el otro intenso con pluma más pegada. Entonces, de esta forma trataríamos de evitar tanto esto, que dado el caso, pues no es lo mismo, ¿no?, que cruzar un intenso con un nevado. Pero sí son pájaros que mejoran el hipocromo en la siguiente temporada. Ahora sí que son pájaros para trabajar. Y el nevado, como ya mencioné, al ser un cruce de pluma corta, estaría reduciendo ahora sí que la pluma del nevado, y por lo tanto la nevadura no sería del todo mala, sino sería buena, ¿vale? Eso es para lo que se usa. Estarían mejorando los nevados, pero como cabe aclarar, todo depende de la selección que ustedes hagan, porque si escogen un mal intenso y un mal intenso, entonces todo esto se descarta, amigos, porque no pueden tener pájaros buenos de pájaros malos, ¿vale? Bien, esta sería la primera teoría, donde se descarta el macho doble intenso, doble factor, super intensos. Bien, la segunda teoría, amigos, dice que este 25% de gen letal no sería letal, sino semi-letal. Por lo tanto, algún macho es viable. Supongamos que algún macho nos salió bien, pues ese macho, si nosotros lo cruzamos, como dijimos, es un canario
bueno, lo pongo más para acá, XY. Es un canario intenso por ambos lados. Y acá, si nosotros al tener este canario homocigoto lo cruzamos con un nevado, porque ya no puedes cruzarlo con intenso. Si tú cruzas con un intenso y pones aquí el intenso y aquí el N, este 25% que ves de gen letal, amigo, se amplifica. Ya no te van a nacer varios en el, ahora sí que de la nidada de 4 huevos, puede que 3 ni te nazcan. O los 4 no te nazcan porque ya estás poniendo un homocigoto con un heterocigoto y no, olvídate. Ahí por ahí no va el asunto. Entonces se cruza con un nevado, ¿vale? Entonces de este cruce obtendríamos intenso por nevado. Estarías teniendo un macho, lo voy a poner así, que sería intenso por nevado, domina, y tendrías un intenso portador de nevado, que sería un canario normal, ¿vale? Y ahora, si tú cruzas este por este, tendrías una hembra que sería intensa y sería portadora de nevado, o sea que sería normal. Si tú cruzas este con este, obtendrías un macho que sería intenso y sería portador de nevado. Y el último cruce te daría una hembra que sería intensa, portador de nevado. Si puedes ver, lo que se busca o siempre se ha buscado con este cruce es un canario homocigoto que al cruzarlo con un nevado te va a dar 100% intensos. Pero te soy sincero y honesto, amigo, esto realmente te vas a dar cuenta porque tienes que cruzar toda la descendencia de los intensos, y si tú lo cruzas con una hembra nevada y te da puro intenso y lo vuelves a cruzar con otra hembra distinta y te vuelve a dar intensos y le pones otra hembra y te vuelve a dar intensos, estarías frente a un canario homocigoto súper intenso, doble factor, doble intenso. Ahora sí que este canario, amigos, realmente yo en el tiempo que llevo criando no he tenido noción de que esto sea viable, que esto se pueda hacer. La teoría más acertada para mí es esta, porque esta, amigos, hasta ahorita nadie, como comenté, ahí hay un amigo que hizo este cruce y vamos a ver la descendencia de estos pájaros. Pero como tal, amigos, por ahí la gente se confunde. Les voy a explicar el por qué. Porque se dice que en la genética el 25% es gen letal, ¿vale? Entonces, se puede decir que si un pájaro te puso 4 huevos, uno lo vas a perder por factor letal, ¿vale? Entonces sería 3. Ahí se comprobaría esta teoría. Pero a veces en tu nido salen los 4. Entonces aquí no pierdes ninguno. Y por eso es que dicen que esta teoría está mal. Pero no es que sea así, amigos. Realmente la genética, como ya mencioné, es por estadística. No puedes estar seguro de qué va a ocurrir. ¿Qué tal si en este cruce de los 4 donde te nacieron todos, ninguno de ellos era homocigoto? Por lo tanto, todos eran heterocigotos. Por lo tanto, te nacieron todos, ¿vale? Eso es
donde la gente piensa que la genética se equivoca, pero realmente no es así. En esa apuesta te pudo haber venido todo heterocigoto, pero en la siguiente te pudo haber venido un homocigoto y fue el que se perdió, ¿vale? Pero como tal, amigos, así queda el cruce. Vamos a ver que aquí por eso se trabaja de esta forma, y esto es, ahora sí, que se podría decir que un mito, amigos. Hasta que alguien no lo demuestre, amigos, si por ahí alguien ha criado intenso por intenso y puede ahora sí que aportarnos esa información, que lo dudo, porque mucha gente lo que busca es no, ahora sí que no aportar de lo que se va experimentando y se sabe, ¿no? Cada quien se lo guarda, cada quien lo guarda para sí mismo, y entonces queda esperar a ver quién sale y nos dice si esto sí es viable, ¿vale? Por lo tanto, amigo, ahí queda tu cruce. Espero me hayas entendido. Mira, casi me aventé media hora en este cruce, pero espero me haya explicado de la mejor manera. Bien, amigos, pues vamos a apurarnos, vamos a dejar esto de los cruces. Les dejo el video. Un saludo a todos, espero que estén bien y suscríbanse, amigos, no sean malos, píquenle ahí en suscribir, compártanlo con sus amigos y que le den en suscribir, ¿vale? Saludos, que estén bien, bye.